Capítulo 9 Ética, responsabilidad social corporativa, sustentabilidad ambiental y estrategia. El negocio es el motor más importante del cambio social en nuestra sociedad. Lawrence Perlman es director general de Ceridian Corporation. Se necesitan muchas buenas obras para forjar una buena reputación, y solo una mala para destruirla. Benjamin Franklin, estadista, inventor y filósofo estadounidense. Las corporaciones son entidades económicas, sin duda, pero son también instituciones sociales que deben justificar su existencia mediante su contribución general a la sociedad. Henry Mintzberg, Robert Simons y Kunal Bey, su profesores. Las empresas deben ser socialmente responsables, o los accionistas lo pagarán a la larga. Objetivos de aprendizaje. O1. Entender la relación entre los estándares de conducta ética en los negocios y los estándares y normas éticos de la sociedad y cultura mayores en donde opera una empresa. O2. Reconocer las condiciones que permiten estrategias y conductas en los negocios carentes de ética. O3. Comprender los costos de los fracasos éticos en los negocios. O4. Comprender los conceptos de la responsabilidad social corporativa y de la sustentabilidad ambiental, así como el equilibrio entre estos deberes y las responsabilidades económicas hacia los accionistas. Es evidente que una empresa tiene la responsabilidad de obtener utilidades y hacer crecer sus negocios. En las economías capitalistas, de mercado, nadie objeta que el deber fiduciario de la administración es crear valor para sus accionistas. Igualmente claro es que una compañía y su personal también tienen el deber de obedecer las leyes y apegarse a las reglas de la competencia leal. Pero una empresa tiene el deber de conducirse de acuerdo con las normas éticas de las sociedades donde opera. Debe estar sujeto todo el personal de una empresa a algún estándar de conducta ética. Debe adherirse a alguna norma de conducta ética. Tiene el deber o la obligación de contribuir con la mejora de la sociedad aparte de las necesidades y preferencias de los clientes a los que sirve. Una compañía debe manifestar conciencia social y dedicar parte de sus recursos a mejorar a la sociedad. ¿Hasta qué grado debe llegar una empresa para proteger el ambiente, conservar los recursos naturales para las generaciones futuras y garantizar que sus operaciones no lleguen a poner en peligro al planeta? El objetivo de este capítulo es examinar qué vínculo debe haber entre los esfuerzos de una empresa para preparar y ejecutar una estrategia ganadora y sus deberes de 1. Realizar sus actividades de forma ética, 2. Demostrar un comportamiento socialmente responsable como ciudadano corporativo dedicado. Y dirigir los recursos de la corporación al mejoramiento de sus empleados, las comunidades donde opera y la sociedad en conjunto, y 3. Adoptar prácticas de negocios que conserven los recursos naturales, protejan los intereses de las generaciones futuras y mantengan el bienestar del planeta. ¿A qué nos referimos con ética en los negocios? La ética se refiere a principios de conducta correcta o incorrecta. La ética en los negocios es la aplicación de principios y estándares a las acciones y decisiones de organizaciones de negocios y a la conducta de su personal. 1. Los principios éticos en los negocios no son materialmente distintos de los principios éticos en general, pues las acciones de los negocios tienen que juzgarse en el contexto de los estándares de la sociedad respecto de lo bueno y lo malo. No hay un conjunto especial de estándares éticos aplicable solo a los negocios. Si la deshonestidad se considera inmoral y falta de ética, el comportamiento deshonesto en los negocios, su relación con los clientes, proveedores, empleados o accionistas, también es inmoral o falto de ética. Si la postura ética consiste en no dañar deliberadamente a los otros, entonces retirar un producto defectuoso o inseguro es necesario desde el punto de vista ético. No retirarlo del mercado o no corregir el problema en los embarques siguientes también es inmoral. Si la sociedad juzga que el soborno es inmoral, también lo es que los empleados de una compañía paguen a funcionarios del gobierno para facilitar transacciones comerciales o que entreguen regalos y otros favores a los posibles clientes para conseguir o conservar el negocio. En resumen, la conducta ética en los negocios requiere la adhesión a normas aceptadas respecto de la conducta buena o mala. En consecuencia, los administradores tienen la obligación, de hecho, el deber, de observar normas éticas al idear y ejecutar sus estrategias. Origen de las normas éticas. Son universales o dependen de normas locales y circunstancias particulares. En todas las sociedades y culturas se tienen nociones de lo correcto e incorrecto, de lo justo e injusto, de lo moral e inmoral, de lo ético y lo que carece de ella. Pero hay 3 corrientes de pensamiento sobre la medida en que las normas éticas pasan entre las culturas y si las empresas multinacionales pueden aplicar las mismas normas morales en todos los lugares donde operan. En la cápsula ilustrativa 9.1.
Se describen las dificultades que enfrentó Apple en sus intentos de aplicar un conjunto común de estándares éticos en toda su vasta red global de proveedores. Escuela del universalismo o ético. De acuerdo con la Escuela del universalismo o ético, algunos conceptos de lo que es correcto e incorrecto son universales, es decir, trascienden a todas las culturas, sociedades y religiones. 2. Por ejemplo, todos los pueblos de todas las naciones consideran correcto ser fidedigno, no mentir ni engañar deliberadamente. Del mismo modo, mostrar integridad de carácter, no engañar y tratar a los demás con dignidad y respeto son conceptos que resuenan entre los pueblos de la mayor parte de las culturas y religiones. En la mayoría de los países, las personas coinciden en que no es ético exponer con conocimiento a trabajadores a compuestos tóxicos ni a materiales peligrosos o vender productos que saben que son inseguros o perjudiciales para los usuarios. El acuerdo moral común sobre las acciones y conductas correctas e incorrectas en múltiples culturas y países da origen a estándares éticos universales que se aplican a los miembros de todas las sociedades, todas las empresas y toda persona que se dedique a los negocios. Estos principios éticos universales presentan los rasgos y conductas considerados virtuosos y en los que se supone que una buena persona ha de creer y manifestar. Así, los seguidores de la Escuela del Universalismo o ético sostienen que es del todo apropiado esperar que todo aquel que se dedique a los negocios se apegue a estos estándares éticos universales. Cápsula ilustrativa 9.1. Muchos proveedores de Apple no pasaron la prueba de ética. Apple requiere que sus proveedores observen el Supplier Code of Conduct, Código de Conducta de Proveedores, como condición para otorgar contratos. Para asegurar su cumplimiento, Apple tiene un programa de supervisión de proveedores que incluye auditorías a las plantas de los proveedores, planes de acciones correctivas y mediciones de verificación. En el informe de 24 páginas nombrado 2010 Progress Report on Supplier Responsibility de la empresa, Apple reportó que en 2009 efectuó 102 auditorías a instalaciones de proveedores en países como China, República Checa, Malasia, Filipinas, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia y Estados Unidos. 80 de estas auditorías se efectuaron por primera vez y 22 fueron repetidas. Apple distingue entre la gravedad de las infracciones, y designa violaciones esenciales las que se cometen directamente contra los principios esenciales de su código de conducta para proveedores y deben remediarse de inmediato. Durante las auditorías de 2009 se descubrieron 17 de estas violaciones, con 3 casos de trabajo de menores de edad, 8 de tarifas excesivas de contratación, 3 casos de tratamiento indebido de residuos peligrosos y 3 de registros falsificados de manera deliberada para las auditorías. Como respuesta, Apple se aseguró de que se emprendieran acciones correctivas inmediatas, puso a prueba a los infractores y planeó auditarlos de nuevo el siguiente año. Si bien las 6 ensambladoras finales de Apple presentaron elevadas puntuaciones de cumplimiento, en promedio, superiores a 90% en todos los aspectos, otros proveedores no salieron muy bien calificados en las auditorías de 2009. En 60 instalaciones auditadas, se requería que los trabajadores laboraran más de 60 horas semanales más de 50% del tiempo. Apple fija un máximo de 60 horas semanales, excepto en circunstancias poco usuales o de emergencia. En 65 instalaciones auditadas, se observó que se exigía a los empleados que trabajaran más de 6 días consecutivos a la semana al menos una vez al mes. Apple requiere al menos un día de descanso por 7 días de labor, salvo en circunstancias poco usuales o de emergencia. En 48 instalaciones, Apple descubrió que los salarios por tiempo extra se calculaban mal, de forma que se pagaba una compensación menor. Los auditores de Apple vieron que en 24 instalaciones los trabajadores recibían menos paga que el mínimo especificado, y que en 45 instalaciones se disciplinaba a los empleados mediante deducciones salariales. En 57 instalaciones auditadas, las prestaciones laborales, como retiro, incapacidad o maternidad, eran inferiores a lo exigido por la ley. Apple requiere que los proveedores ofrezcan un ambiente laboral seguro y eliminen riesgos físicos para los empleados siempre que sea posible. Sin embargo, las auditorías de 2009 revelaron que los trabajadores no vestían el equipo personal de protección adecuado en 49 instalaciones. Se hallaron violaciones en 70 instalaciones, donde los trabajadores no recibían la capacitación apropiada, no contaban con licencia para operar equipos y no se efectuaban las inspecciones necesarias a los equipos. Los auditores de Apple observaron que 44 instalaciones no efectuaron evaluaciones de impacto ambiental,
11 instalaciones no tenían permisos para emisiones al aire libre y 4 más no cumplían con las condiciones especificadas en sus permisos de emisiones. Además, las auditorías mostraron que 55 instalaciones de proveedores no contaban con personal asignado a asegurar el cumplimiento del código de conducta de proveedores de Apple. Para Apple, las auditorías representan un punto de partida para hacer que sus proveedores cumplan mediante una mayor vigilancia, educación y capacitación de su personal, e incentivos. Apple recopila datos trimestrales para hacer responsables a sus proveedores por sus acciones y tomar las decisiones conducentes basadas en parte en estas cifras. Los proveedores que no logran cumplir con los elevados estándares de Apple sobre conducta al final terminan por perder sus contratos con Apple. La fortaleza del universalismo ético radica en que se funda en los puntos de vista colectivos de numerosas sociedades y culturas, y traza límites claros sobre lo que constituye el comportamiento ético de los negocios y cuál es la conducta inmoral, sin que importe en qué mercado o cultura opera la Cobalto compañía o sus empleados. Esto significa que cuando las normas morales básicas no varían significativamente de acuerdo con las ideas culturales, tradiciones, convicciones religiosas o tiempo y circunstancias del lugar, una empresa multinacional puede aplicar un código de ética más o menos uniforme en todas sus operaciones mundiales. 4 puede evitar la pendiente resbalosa que representa tener diferentes criterios éticos para diversos empleados, dependiendo de en qué parte del mundo trabajan. Escuela del relativismo ético. Aparte de los fundamentos universales selectos, como ser honesto y confiable, que aplican a toda circunstancia de negocios y sociedad, hay variaciones significativas en lo que, en general, las sociedades aceptan como correcto o incorrecto en la realización de las actividades comerciales. Las divergentes ideas religiosas, tradiciones, usos y costumbres prevalecientes que producen diferentes estándares de lo que es justo e injusto, moral e inmoral y éticamente correcto o incorrecto. La escuela del relativismo ético sostiene que cuando hay diferencias entre países o culturas en cuanto a lo que se juzga como ético o no ético es adecuado que los estándares morales locales sienten precedentes sobre los que pueden ser los estándares éticos en el mercado nacional de una empresa. La tesis es que lo que constituye una conducta ética o no ética por parte de las personas locales que hacen negocios se guía bien por los estándares éticos locales en lugar de los estándares que predominan en otros lugares. 5. Considere los ejemplos siguientes. Empleo del trabajo infantil en las naciones industrializadas, el uso de trabajadores menores de edad se considera tabú. Los activistas sociales son inflexibles en cuanto a que el trabajo infantil es inmoral y que las compañías no deben emplear a nadie menor de 18 años de edad como trabajador de tiempo completo ni abastecerse de productos de proveedores extranjeros que tengan trabajadores menores de edad. En muchos países se aprobaron leyes que prohíben el trabajo infantil o que, por lo menos, regulan el empleo de personas de menos de 18 años. Sin embargo, en la India, Bangladesh, Botsuana, Sri Lanka, Ghana, Somalia, Turquía y más de 100 países, se acostumbra ver a los niños como trabajadores potenciales, incluso necesarios. 6. Muchas familias empobrecidas no subsistirían sin el ingreso que ganan los más jóvenes y no es una opción realista enviar a sus hijos a la escuela en lugar de hacerlos participar en la fuerza de trabajo. En 2006, la Organización Internacional del Trabajo calculó que 191 millones de niños de 5 a 14 años de edad trabajaban en todo el mundo. 7. Si a estos niños no se les permitiera trabajar, debido a las presiones impuestas por los grupos de activistas en las naciones industrializadas, podrían verse obligados a salir a las calles a mendigar o buscar trabajo en la economía subterránea, como tráfico de drogas o prostitución. 8. Por lo tanto, si todos los negocios sucumben a las protestas de los activistas y las organizaciones gubernamentales dejan de contratar a menores, habrían contribuido a los mejores intereses de los trabajadores menores de edad, sus familias y la sociedad en general. Sobornos y comisiones. Un tema muy delicado que enfrentan las empresas multinacionales es el grado de variación entre países en lo que respecta a los sobornos. 9. En muchos países de Europa Oriental, África, América Latina y Asia es costumbre sobornar a las autoridades para ganar un contrato gubernamental, conseguir una licencia o permiso, o agilizar un dictamen administrativo. 1. 0. Del mismo modo, en muchos países es normal pagar a los clientes posibles para ganar o conservar sus negocios. En algunos países en desarrollo es difícil para cualquier empresa, sea extranjera o nacional, trasladar bienes por las fronteras sin pagar a funcionarios de bajo nivel. 1.
En un artículo del Wall Street Journal se informó que de 30 a 60% de todas las transacciones en los negocios en Europa Oriental necesitan sobornos y que el costo de pagarlos promedia de 2 a 8% de los ingresos. 2. Algunas personas llegan a justificar el pago de sobornos y comisiones argumentando que sobornar a los representantes gubernamentales para que los bienes pasen por la aduana, dar comisiones a los clientes para conservar su negocio o ganar un pedido son pagos por los servicios prestados, de la misma manera que se deja una propina en un restaurante 13, pero este argumento descansa en terrenos morales resbaladizos, por más que se racionalice de una manera tan astuta. Las empresas que prohíben el pago de sobornos y comisiones en sus códigos de conducta ética y que están dispuestas a hacer valer la prohibición enfrentan un problema muy preocupante en los países donde los pagos de comisiones y sobornos se arraigaron como costumbre local durante decenios y la población ya los considera una costumbre. 4. Negarse a pagar sobornos o comisiones, por ejemplo, para cumplir con el código de ética de la compañía, equivale muchas veces a perder el negocio ante competidores que sí están dispuestos a hacerlo, con el resultado de que se castiga a las compañías y las personas con comportamiento éticamente recto. Pero ignorar el código de ética y tolerar el pago de sobornos y comisiones lesiona la aplicación y el apego a los códigos de la compañía, además de que también se corre el riesgo de romper las leyes. En Estados Unidos, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, LPCE, prohíbe a las compañías de este país que paguen sobornos a funcionarios del gobierno, partidos políticos, candidatos a puestos políticos y de otros tipos en todas las naciones donde celebran negocios. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, tiene estándares contra la corrupción que criminalizan el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en negocios internacionales. En 2009, los 30 miembros de la OCDE y 8 países no miembros adoptaron estos estándares. 5. En 2008, Siemens, una de las corporaciones más grandes del mundo con sede en Múnich, Alemania, recibió una multa de 1.6 mil millones de dólares por parte de los gobiernos de Estados Unidos y Alemania por sobornar a funcionarios extranjeros para que le ayudaran a amarrar enormes contratos de obras públicas en todo el mundo. Las investigaciones revelaron que Siemens abrió cuentas bancarias secretas en otros países y usó prestanombres que fungieron como asesores para entregar portafolios llenos de efectivo, por un monto calculado de 1.4 mil millones de dólares, a más de 4.000 funcionarios gubernamentales con puestos estratégicos en Asia, África, Europa, Medio Oriente y América Latina entre 2001 y 2007. Un estimado de 300 vendedores, ejecutivos y miembros de la junta directiva de Siemens se encontraba en investigación en 2009 por sus papeles en estos ilícitos. Las pruebas reunidas indican que estos sobornos fueron un elemento clave en la estrategia y modelo de negocios de Siemens. Penalizar a las empresas por sobornos en el extranjero es cada vez más común en el ámbito internacional. La Serious Fraud Office, SFO, de Londres inició una investigación notable en diciembre de 2009 sobre DePuy International, subsidiaria de Johnson & Johnson, por sobornar a funcionarios griegos para que compraran sus productos. Esto fue después de que el gobierno estadounidense multara a DePuy con más de 311 millones de dólares por sobornar a cirujanos estadounidenses en 2007. El relativismo ético equivale a múltiples grupos de criterios éticos. La existencia de diversas normas éticas, como las citadas arriba, explica por qué los defensores del relativismo ético sostienen que hay pocos absolutos cuando se trata de la ética de negocios y que, por ello, existen pocos absolutos morales para juzgar de manera uniforme el proceder de una empresa. En diversos países y mercados. En efecto, la tesis de los relativistas éticos es que si en ocasiones hay prescripciones morales generales que se aplican a casi todas las circunstancias sociales y de negocios, hay numerosas situaciones en que las normas éticas deben modificarse para que correspondan a los usos y tradiciones locales. Y a las nociones de imparcialidad que comparten los interesados. Afirman que simplemente no hay un molde de una sola medida para juzgar la conveniencia ética de los actos de las empresas y el comportamiento de sus empleados. En otras palabras, los problemas éticos de las compañías no pueden resolverse por completo sin apelar a las convicciones comunes de las partes. 7. Quizá los gerentes europeos y estadounidenses quieren imponer criterios de conducta de negocios que den mayor peso a los derechos humanos esenciales como la libertad personal, seguridad de los individuos, participación política y derechos de propiedad. Los gerentes chinos están mucho menos comprometidos con los derechos humanos. Los japoneses prefieren normas éticas de respeto por el bien común de la sociedad,
y los musulmanes quisieran aplicar criterios éticos compatibles con las enseñanzas de Mahoma. Es evidente que tiene su mérito la idea del relativismo ético de que lo que se juzga como correcto o incorrecto, justo o injusto, moral o inmoral, ético o carente de ella en los negocios depende en parte del contexto de las costumbres, tradiciones religiosas y normas sociales del país. Por lo tanto, hay un grano de verdad en el argumento de que las empresas necesitan alguna libertad para adaptar sus criterios éticos a las situaciones locales. Una compañía debe tener mucho cuidado si exporta sus valores y ética nacional a otros países donde opere. Fotocopiar la ética es una falta de respeto a las culturas y deja de lado el importante papel del libre espacio moral, en el cual hay lugar para acomodar los estándares éticos locales. Llevado al extremo, el relativismo ético se derrumba. La regla relativista al lugar que fueres, haz lo que vieres parece razonable, sin embargo, plantea un gran problema, frecuentemente lleva a prácticas carentes de ética. Por ejemplo, consideremos el ejemplo siguiente: en 1992, los dueños del SS United States, un viejo transatlántico de lujo construido con asbesto en el decenio de 1940, lo hicieron remolcar hasta Turquía, donde un contratista aceptó retirar el asbesto por $2 millones, en comparación con un costo mucho mayor en Estados Unidos, donde los estándares de remoción de asbesto eran mucho más rigurosos. 1.8 Cuando las autoridades turcas detuvieron el retiro del asbesto por el peligro de que los trabajadores enfermaran de cáncer, los propietarios hicieron remolcar el transatlántico al puerto de Sebastopol, en la República de Crimea, en el Mar Negro, donde las reglas para retirar asbestos eran más laxas. Y un contratista ya había aceptado retirar más de 46.400 metros cuadrados de asbesto por menos de $2 millones. No hay ninguna base moral para afirmar que exponer a los trabajadores al asbesto carcinógeno sea correcto desde el punto de vista ético, sin que importe que acepten las leyes del país ni cuál sea el valor que ahí se confiere a la seguridad de los trabajadores. Una empresa que adopta el principio del relativismo ético y adhiere a sus empleados a los criterios éticos locales asume por fuerza que lo que prevalece como la moral del lugar es una guía adecuada del comportamiento ético. Lo anterior puede ser éticamente peligroso porque lleva a la conclusión de que si la cultura de un país acepta el soborno o la degradación ambiental o la exposición de los trabajadores a condiciones peligrosas, compuestos tóxicos o lesiones, tanto peor para la gente honesta, la protección del ambiente y las condiciones de seguridad laboral. Esta posición es moralmente inaceptable, aunque el soborno de las autoridades chinas sea una práctica común. Cuando Lucent Technologies descubrió que los gerentes de sus operaciones en China sobornaron a funcionarios del gobierno, despidió a todo el equipo directivo. 1.9 Más aún, desde el punto de vista de los mercados globales, el relativismo ético da por resultado un laberinto de criterios éticos contradictorios para las empresas multinacionales que quieren abordar el tema tan real de cuáles normas éticas adoptar en toda la compañía. Por un lado, las multinacionales tienen que educar y motivar a sus empleados en todo el mundo para que respeten las costumbres y tradiciones de otras naciones, por el otro, tienen que hacer que se acate el código de conducta de la empresa. Es una pendiente resbalosa resolver tal diversidad ética sin ninguna brújula moral de orden superior. Por ejemplo, supongamos que en el nombre del relativismo ético, una compañía multinacional adopta la posición de que es correcto que sus empleados paguen sobornos y comisiones en países donde es costumbre, pero que les prohíba hacer pagos semejantes en naciones donde se consideran inmorales o ilegal. O digamos que la empresa declara que es ético recurrir al trabajo infantil en sus plantas situadas en aquellos países donde sea aceptable y que sea incorrecto emplear el trabajo infantil en el resto de las plantas. Al adoptar criterios éticos contradictorios para operar en varios países, los gerentes tienen poca base moral para aplicar unas normas éticas a toda la compañía. Antes bien, el mensaje claro que se manda a los empleados sería que la empresa no tiene criterios ni principios éticos propios, sino que prefiere dejar que sus prácticas se rijan según los países donde opera, lo cual es una base moral débil como para descansar en ella. Ética y teoría de los contratos sociales integrados. La teoría del contrato social representa una postura intermedia entre los planteamientos opuestos del universalismo, que el mismo grupo de criterios éticos debe aplicarse en todos lados, y el relativismo, que los criterios éticos varían de acuerdo con las costumbres locales. 2.0 De acuerdo con la teoría de los contratos sociales integrados, los principios o normas éticos universales basados en las opiniones colectivas de múltiples culturas y sociedades se combinan para formar un contrato social en el que todos los individuos, grupos,
organizaciones y negocios en todas las situaciones tienen el deber de observar, al interior de las fronteras de este contrato social, las culturas o grupos locales pueden especificar otras acciones que pueden o no ser permisibles éticamente. Si bien este sistema deja cierto espacio moral libre para la gente en un país, o cultura local o incluso una empresa, determinado para hacer interpretaciones específicas de las acciones que pueden o no ser permisibles, las normas éticas universales siempre tienen preferencia. Así, los estándares éticos locales pueden ser más estrictos que los estándares éticos universales, pero nunca menos. Por lo tanto, si bien empresas, industrias, asociaciones profesionales y otros grupos del medio de los negocios están obligados contractualmente con la sociedad a respetar las normas éticas universales, tienen la discreción de ir más allá de estas normas y especificar otros comportamientos que están fuera de estas obligaciones y fijar más límites a lo que se considera ético. Las profesiones médica y legal tienen normas sobre qué publicidad es éticamente permisible y cuál no. Las compañías de productos alimenticios comienzan a establecer normas éticas para juzgar qué es y qué no es una publicidad apropiada para alimentos perjudiciales en sí mismos y que pueden causar problemas de nutrición u obesidad a la gente que los come regularmente, o que los consume en grandes cantidades. La fortaleza de la teoría de los contratos sociales integrados reside en que asimila las mejores partes del universalismo y el relativismo. Es indudable que las diferencias culturales repercuten en la forma de realizar negocios en diversas partes del mundo y que a veces dan lugar a normas éticas distintas. Pero también es indudable que algunas normas éticas son más auténticas o de aplicación más universal que otras, lo cual significa que, en muchos casos donde existan diferencias entre países, un lado esté, desde el punto de vista ético, más en lo correcto que otro. En tales casos, resolver las diferencias entre culturas entraña aplicar normas éticas universales, o de primer orden, que superen las normas éticas locales, o de segundo orden. Un buen ejemplo es el pago de sobornos y comisiones. Sí, los sobornos y las comisiones parecen ser normales en algunos países, pero esto justifica que se paguen. Porque el soborno florece en un país no significa que sea una norma ética auténtica ni legítima. Prácticamente todas las principales religiones del mundo, budismo, cristianismo, confucianismo, hinduismo, islamismo, judaísmo, sijismo y taoísmo, y todas las corrientes de pensamiento moral condenan el soborno y la corrupción. 1. Por lo tanto, una compañía multinacional puede concluir razonablemente que el criterio ético correcto es negarse a tolerar el soborno y las comisiones de parte de los empleados de la compañía, cualesquiera que sean las costumbres locales y sin que importen las consecuencias sobre las ventas. Conceder automáticamente la preferencia a las normas éticas de una nación plantea problemas difíciles para los gerentes de una multinacional cuando los criterios éticos que se siguen en otro país son menos altos que los nacionales, o están en conflicto con el código de ética de la compañía. A veces, como en el caso de los sobornos y comisiones, no puede establecerse un equilibrio entre lo que es y no es permisible. Esto es precisamente lo que sostiene la teoría de los contratos sociales integrados. Las normas éticas universales o de primer orden siempre deben tener la precedencia sobre las normas locales, de segundo orden. En consecuencia, esta teoría ofrece a los gerentes de las multinacionales una guía clara para resolver las diferencias éticas entre países. Las partes del código de conducta de la empresa que se refieran a normas éticas universales deben imponerse en todo el mundo, pero en ese marco hay espacio para la diversidad ética y oportunidades para que las culturas de la localidad ejerzan alguna influencia en la fijación de los criterios éticos y morales propios. Este planteamiento se aleja del incómodo caso de una multinacional segura de su rectitud que trata de operar como poseedora de la verdad moral e impone una interpretación de su código de ética en todo el mundo sin importar nada. También se evita el caso igualmente perturbador de que la conducta ética de una compañía no sea más elevada que las normas éticas locales en situaciones en que estas últimas toleran prácticas que, en lo general, se consideran inmorales o cuando es patente que entran en conflicto con el código de conducta ética de la compañía. ¿Cómo y por qué los estándares éticos afectan las labores de idear y ejecutar estrategias? Muchas empresas reconocen sus obligaciones éticas en códigos oficiales de conducta ética y declaraciones de valores. Por ejemplo, en Estados Unidos, la ley Sarbanes-Oxley, aprobada en 2002, requiere que las empresas con acciones públicas tengan un código de ética o expliquen de alguna forma por escrito a la Securities and Exchange Commission, SEC, por qué no cuentan con uno. No obstante,
Hay una gran diferencia entre tener un código de ética que solo sirva de cortina y tener estándares éticos que de verdad establezcan límites para la estrategia real y conducta comercial de una empresa. 2. La prueba de fuego para saber si el código de ética de una empresa es una fachada es la medida en la que se aplica al diseñar la estrategia y al operar el negocio día con día. Toca a los directivos hacer lo que predican y considerar con atención 3 conjuntos de preguntas siempre que se revise una nueva iniciativa estratégica. ¿Lo que proponemos cumple a cabalidad con nuestro código de conducta ética? ¿Hay alguna ambigüedad que deba preocuparnos? Es evidente que esta acción propuesta está en armonía con nuestros valores básicos. Se advierten a simple vista posibles conflictos o problemas. ¿Hay algo en la acción propuesta que pueda considerarse éticamente objetable? Nuestros accionistas, nuestros competidores, la SEC o los medios verían esta acción como algo éticamente cuestionable. A menos que se planteen preguntas de esta clase, sea en una discusión abierta o por la fuerza de la costumbre en la mente de los estrategas, existe la posibilidad de que las iniciativas estratégicas se desconecten del código de ética y los valores básicos declarados de la empresa. Si los ejecutivos de una empresa creen con firmeza en apegarse a los estándares éticos de la empresa, sin vacilar rechazarán iniciativas estratégicas y enfoques operativos que no correspondan a ellos. Sin embargo, en empresas con un enfoque cosmético respecto de la ética, la vinculación estrategia a ética-valores proviene sobre todo de un deseo de evitar el riesgo de ponerse en vergüenza y de las posibles acciones disciplinarias a que deban someterse los responsables de la estrategia por aprobar a iniciativa que la sociedad considere carente de ética y tal vez ilegal. Aunque la mayoría de los directivos se aseguren de que la estrategia de una empresa se ajusta a los límites de lo legal, hay pruebas que indican que no siempre tienen tanto cuidado de garantizar que todos los elementos de sus estrategias y actividades operativas se encuentran en los límites de lo que se considera ético. En años recientes se ha descubierto conducta falta de ética por parte de directivos en empresas como Enron, Tico International, Haltsource, Rite Aid, Citicorp, Bristol Myers, Skip, Adelpia, Royal Dutch Shell, Parmalat, empresa italiana de productos alimenticios, Rite Aid, la gigante petrolera M. Mexicana Pemex, AIG, Citigroup, varias operadoras de bolsa importantes, empresas de fondos mutualistas, bancos de inversión y unas cuantas prestadoras hipotecarias. Gran parte de la crisis de la vivienda que surgió en Estados Unidos en 2007 y 2008 se debió a estrategias deliberadamente carentes de ética en ciertos bancos y empresas hipotecarias con el fin de aumentar las tarifas que cobraban por procesar solicitudes de créditos hipotecarios al reducir a propósito los requisitos de préstamos y asegurarse de que se aprobaran las hipotecas para compradores de vivienda que carecían de los ingresos suficientes para pagar sus mensualidades. Una vez que estos financiadores cobraban sus tarifas sobre los préstamos subprime, término aplicable a los préstamos hipotecarios de alto riesgo a compradores de vivienda con calificaciones dudosas para pagar su deuda, aseguraron la asistencia de bancos de inversión para agrupar esas y otras hipotecas en obligaciones de deuda colaterales, CDO, encontraron la forma de que se asignara a estas CDO clasificaciones de bonos AAA y las subastaron a inversionistas ajenos al asunto, quienes después sufrieron grandes pérdidas cuando las personas que obtuvieron las hipotecas no pudieron pagar sus préstamos. Las autoridades gubernamentales más adelante obligaron a algunas empresas que subastaron las CDO a comprarlas de nuevo al precio de subasta y cargar ellas con las pérdidas. Las consecuencias de diseñar estrategias que no pasan la prueba del escrutinio moral se manifiestan en multas considerables, deterioro devastador de sus relaciones públicas, caídas abruptas del precio de sus acciones que cuesten a sus inversionistas miles de millones de dólares y acusaciones y sentencias criminales de los ejecutivos. La proliferación de todos estos escándalos dio como resultado una atención mayor de la dirección a las consideraciones legales y éticas al idear estrategias. ¿Cuáles son los motivos de las estrategias y la conducta en los negocios carentes de ética? La confusión sobre estándares éticos en conflicto puede sugerir una razón para la falta de una brújula moral eficaz en los tratos de negocios y por la cual ciertos elementos de la estrategia de una empresa puedan carecer de ética. No obstante, además de lo anterior, se destacan 3 motivos principales de una conducta falta de ética en los negocios: supervisión deficiente que implícitamente permite la búsqueda excesivamente entusiasta de ganancia y riqueza personales, e interés propio. Fuertes presiones sobre los directivos para cumplir o exceder objetivos de desempeño de corto plazo. Cultura corporativa que coloca la rentabilidad y el desempeño del negocio por arriba del comportamiento ético.
Supervisión deficiente que permite la búsqueda excesivamente entusiasta de ganancia y riqueza personales, e interés propio. La gente obsesionada con la acumulación de riquezas, codicia, poder, estatus e interés propio, a menudo deja de lado los principios éticos en su búsqueda de ganancia personal. Impulsada por sus ambiciones, manifiesta pocos escrúpulos al quebrar las reglas o hacer lo que sea necesario para alcanzar sus metas. Un desdén general por la ética en los negocios propicia toda clase de maniobras estratégicas y conductas faltas de ética en las empresas. De acuerdo con una demanda civil interpuesta por la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, el director general de Tico International, conocida compañía de manufactura y servicios que vale $35.6 mil millones, conspiró con el director financiero para robar más de $170 millones, incluyendo una fiesta que costó $2 millones, pagada por la empresa, para el cumpleaños de la esposa del director financiero y celebrada en Cerdeña, una isla de Italia. Un departamento de $7 millones en Park Avenue para su esposa y préstamos secretos con intereses bajos o sin intereses para financiar inversiones y negocios privados, y comprar obras de arte, yates, joyería fina y casas vacacionales. Los directores ejecutivo y financiero de Tico también fueron acusados de conspirar para tomar más de $430 millones de ventas de acciones usando una contabilidad cuestionable que ocultaba sus actos y de seguir prácticas contables engañosas para distorsionar la situación financiera de la empresa de 1995 a 2002. En 2005, ambos ejecutivos de Tico fueron declarados culpables por múltiples cargos de robo a la compañía y encarcelados. Se requiere un gobierno y supervisión corporativos responsables por parte de la junta directiva de una empresa para evitar los tratos internos y la manipulación de información con que los directivos de las empresas disfrazan tales acciones. Los tratos internos ocurren cuando los directivos aprovechan su puesto en beneficio de sus propios intereses en lugar de los de la empresa. Como vimos en el capítulo 2, el deber de la junta corporativa, y sus comités de compensaciones y auditorías en particular, es prevenir dichas acciones. Se necesita una junta fuerte e independiente para supervisar de manera adecuada las prácticas financieras de la empresa y para fincar responsabilidades a los directivos por sus acciones. Un ejemplo muy notable en particular de la falta de supervisión adecuada es el caso de Enron Corporation, empresa de energía diversificada quebrada que se convirtió en el símbolo de la corrupción y el fraude corporativos. Andrew Fastow, director financiero, CFO, se nombró directivo de una de las sociedades que no figuraba en los libros y como copropietario de otra, supuestamente para cobrar compensaciones adicionales de $30 millones por sus funciones de propietario directivo en las dos sociedades. La junta directiva de Enron accedió a suspender las reglas de conflicto de intereses de la empresa, pensadas para protegerla justamente de este tipo de tratos internos ejecutivos. Aunque la revista Fortune había nombrado a Enron la empresa más innovadora de Estados Unidos 6 años consecutivos, al final resultó que la verdadera creatividad de Enron eran sus prácticas contables. La caída posterior de Enron provocó no solo la quiebra de la empresa en 2001, sino también la insolvencia de su auditor, Arthur Andersen, una de las 5 empresas principales de contaduría en ese entonces. En la cápsula ilustrativa 9.2. Se analiza el fraude multimillonario piramidal, Ponzi, perpetrado en Bernard L. Madoff Investment Securities y supuestamente en Stanford Financial Group. Grandes presiones sobre los gerentes de las empresas para que se alcancen o superen los objetivos de ganancias de corto plazo. Las expectativas de desempeño trimestral de los inversionistas y de los analistas de Wall Street crean una enorme presión sobre los gerentes para hacer lo que sea necesario para obtenerlas. Los ejecutivos de las empresas de mejor desempeño saben que los inversionistas verán el menor signo de una desaceleración del crecimiento de las ganancias como un foco rojo y bajará el precio de las acciones de la empresa. Además, la desaceleración del crecimiento o una disminución de las ganancias produciría un descenso en la calificación crediticia de la compañía. Podría rebajarse si recurren a demasiado endeudamiento para financiar el crecimiento. La presión por nunca perder un trimestre, de modo que no se alteren las expectativas de analistas, inversionistas y deudores, motiva a los directivos miopes a embarcarse en maniobras cortoplacistas para cuadrar las cifras, independientemente de si dichas acciones en realidad promuevan los mejores intereses de largo plazo de la empresa. En ocasiones, los empleados comienzan a estirar las reglas más y más, hasta que simplemente cruzan los límites del comportamiento ético. 2.
4. Una vez hecho eso, en el esfuerzo por cumplir las cifras o superar las cifras se corre el peligro de caer en transigencias éticas extremosas. Varios altos ejecutivos de la empresa de comunicaciones ya desaparecida WorldCom fueron condenados por tramar un esquema de contabilidad fraudulenta de $11.000 millones para ocultar costos e inflar ingresos y utilidades durante varios años. Se dice que el esquema sirvió para que la compañía mantuviera alto el precio de sus acciones lo suficientemente como para hacer nuevas compras, sostener su deuda de casi $30.000 millones y permitir que los ejecutivos liquidaran sus lucrativas opciones accionarias. Los gerentes financieros de Haltsource fueron acusados de inflar las ganancias de la empresa $1.4 mil millones entre 1996 y 2002 en un intento de ocultar el lento crecimiento de la empresa a los inversionistas. Una investigación interna en 2007 en Dell Computer reveló que los ejecutivos urdieron un plan para manipular los datos contables de la empresa con el fin de cumplir con las expectativas de los inversionistas referentes a las ganancias trimestrales. Las prácticas contables fraudulentas inflaron las utilidades de la empresa $150 millones entre 2002 y 2006, los ejecutivos fueron despedidos de Dell Computer en 2007. Muchas veces, los ejecutivos de las empresas se sienten presionados para alcanzar sus objetivos de desempeño financiero, porque su compensación depende en gran medida del desempeño de la empresa. A fines del decenio de 1990 se puso de moda que los consejos directivos concedieran bonos generosos, premios de opciones de acciones y otras prestaciones a los ejecutivos por cumplir ciertos objetivos de desempeño. Tan desmesuradamente grandes eran estas recompensas que los ejecutivos tenían grandes incentivos personales para infringir las reglas y entregarse a comportamientos que sirvieran para alcanzar los objetivos. Muchos de los malabarismos contables que están en el origen de los escándalos corporativos recientes conciernen a situaciones en las que los ejecutivos se beneficiaron enormemente de la contabilidad ambigua o de otras actividades turbias que les permitieron cuadrar las cifras y recibir incentivos Q. E iban de 10 millones a 100 millones de dólares. El problema fundamental con el cortoplacismo, la tendencia de los administradores a concentrarse de forma excesiva a los objetivos de desempeño de corto plazo, es que no crea valor para los clientes ni mejora la competitividad de la empresa en el mercado. Es decir, sacrifica las actividades que son los impulsores más confiables de altas utilidades y valor agregado para los accionistas en el largo plazo. Tomar atajos éticos o incurrir en actos ilegales en aras de las utilidades acarrea riesgos excesivamente grandes a los accionistas, el derrumbe del precio de las acciones y el desgaste en la imagen de la marca que acompaña al descubrimiento de un proceder impropio deja a los accionistas con una compañía que vale mucho menos que antes y la tarea de reconstrucción puede ser ardua y consumir tiempo y recursos. Cultura de las empresas que antepone la rentabilidad y los resultados financieros al comportamiento ético. Cuando la cultura de una empresa engendra un ambiente de trabajo corrupto o amoral, los empleados tienen autorización oficial para ignorar lo que es correcto e involucrarse en cualquier conducta tantalio o emplear casi cualquier estrategia con la que crea que puede salirse con la suya. 2. 5. En esas compañías, las personas carentes de ética tienen vía libre, y personas que en otras circunstancias serían honradas pueden sucumbir a las muchas oportunidades que les rodean para perpetrar prácticas carentes de ética. El ejemplo perfecto de la cultura de una empresa desviada desde el punto de vista ético es Enron. Cápsula ilustrativa 9.2. Fraude de inversiones en Bernard L. Madoff Investment Securities y Stanford Financial Group. Bernard Madoff ingenió el fraude de inversiones más grande de la historia al acumular un valor neto de más de $800 millones y forjarse una reputación de uno de los inversionistas más avezados de Wall Street. Se le nombró miembro de diversos paneles de la Securities and Exchange Commission, se le invitaba a testificar ante el Congreso sobre temas de inversiones, fue presidente de Nasdaq, y tenía amistades entre la gente más influyente del mundo. Madoff engañó a Wall Street y a los inversionistas con una simple estafa de Ponzi que prometía a los inversionistas rendimientos superiores en 400 grados 500% a los del mercado. Los fondos de cobertura, bancos e individuos acaudalados que dieron a Bernard L. Madoff Investment Securities miles de millones de dólares para invertir en su nombre se sintieron muy complacidos cuando llegaron sus estados de cuenta y vieron que sus rendimientos anuales alcanzaban 45%. No obstante, en realidad las ganancias de las carteras de negocios de estos estados de cuenta eran ficticias. Los fondos colocados con Bernard Madoff muy pocas veces, si acaso, se invertían de verdad en algún tipo de plan bursátil. El dinero iba a cubrir pérdidas de sus negocios legítimos de intercambios bursátiles,
a financiar los retiros periódicos de los inversionistas y a sostener el estilo de vida de Madoff, que incluía 3 casas de recreo, un condominio en Manhattan de $7 millones, yates y autos de lujo. Durante décadas, el esquema de Ponzi nunca estuvo en peligro de colapsar porque la mayoría de los inversionistas de Madoff estaban tan impresionados con los rendimientos reportados que casi nunca hacían retiros de sus cuentas, y cuando lo hacían, Madoff usaba el dinero que depositaban los nuevos inversionistas para cubrir los pagos. El engaño de Madoff terminó a finales de 2008, cuando la drástica caída de los precios mundiales de las acciones hizo que muchos inversionistas de Madoff hicieran retiros de sus cuentas, y no hubo dinero nuevo que alcanzara a cubrir las cantidades que se retiraban. Como sucede con todo esquema de estafa de pirámide, los primeros inversionistas que pidieron a Madoff sus fondos los recibieron, pero los que los solicitaron después se quedaron con las manos vacías. Al final, más de 300 cuentahabientes perdieron cerca de $65.000 millones cuando Bernard Madoff admitió el fraude en diciembre de 2008. Para finales de octubre de 2009, los investigadores localizaron bienes con un valor de solo $1.4 mil millones que devolver a los cuentahabientes de Madoff y este recibió una sentencia de 150 años de cárcel por sus crímenes. Una mayor supervisión en la Securities and Exchange Commission después de la confesión de Madoff en diciembre de 2008 permitió que se acusara en junio de 2009 a Reverendo Allen Stanford y a 5 personas más por operar una estafa de inversiones semejante a la que cometió Bernard Madoff. Se suponía que Stanford defraudó a más de 30.000 cuentahabientes del Stanford Financial Group por $7.000 millones mediante la venta de certificados de depósito, CD, falsos. La subsidiaria en Antigua de la empresa, Stanford International Bank, emitió los CD que comercializó Stanford Financial Group y ofrecía tasas hasta 3 o 4 veces más altas que las tasas de CD que prometían otras instituciones financieras. Stanford alegó que el Stanford International Bank podía otorgar esos excepcionales rendimientos gracias a sus inversiones en una cartera de acciones, bonos y materias primas integrado globalmente, así como inversiones alternas, además de las ventajas fiscales producto de su ubicación en Antigua. Se afirmó que todas las inversiones que realizó el Stanford International Bank eran seguras, que más de 20 analistas supervisaban los instrumentos financieros líquidos y los auditaban reguladores de Antigua. En realidad, los depósitos se invertían en lugares de acciones privadas y bienes raíces mucho más riesgosas, y su valor estaba sujeto a graves fluctuaciones. Los fiscales sostuvieron que los estados de cuenta que proporcionaron los tenedores de CD se basaban en un desempeño falso y en estados financieros irreales. Los fiscales federales también afirmaron que los depósitos de al menos $1.6 mil millones se desviaron a préstamos personales confidenciales para Allen Stanford. Al momento de la averiguación contra Stanford, se ubicaba en el lugar 605 de la lista de la revista Forbes de las personas más acaudaladas del mundo, con un valor neto estimado de $2.2 mil millones. Stanford era un notable entusiasta de los deportes y filántropo, apoyó una liga de cricket en Antigua y torneos profesionales de golf en Estados Unidos, y contribuyó con millones de dólares para el St. Jude Children's Research Hospital y museos en Houston y Miami. Stanford también prometió $100 millones para apoyar programas dirigidos a disminuir el calentamiento global. En mayo de 2009, Stanford Investment Bank reveló que debía $7.2 mil millones a cerca de 28.000 cuentahabientes, sus activos totales en ese entonces ascendían a $1.000 millones, con 46 millones en efectivo. Las autoridades de Enron incitaron a los empleados de la compañía a enfocarse en los resultados del momento y a ser innovadores y enérgicos para imaginar qué podría hacerse para incrementar las ganancias inmediatas, sin importar el método. El proceso de evaluación de desempeño anual de Enron de clasificar y despedir, en el cual se despedía de 15 a 20% de los empleados de menor calificación, dejó muy en claro que alcanzar los objetivos de ganancias y tener la iniciativa en el mercado era lo más importante. En Enron, de lo que se trataba era de concebir maneras inteligentes de fomentar los ingresos y las ganancias, aun si a veces significaba operar fuera de las normas establecidas. De hecho, la conducta ajena a las reglas era celebrada si generaba nuevos negocios rentables. Un ambiente de alto desempeño y grandes recompensas impregnó su cultura, pues los mejores trabajadores, definidos como quienes producían los mejores resultados finales, recibían incentivos y bonos muy grandes, que llegaban a sumar hasta $1 millón para los negociadores y mucho más para los altos ejecutivos. En el día del auto en Enron,
se regalaba a los empleados más exitosos un auto deportivo de lujo, de los que llegaban en flotilla. Es explicable que los empleados quisieran verse como parte del equipo estelar y tener parte de las prestaciones que entrañaba ser uno de los mejores y más listos empleados de Enron. Las remuneraciones monetarias cuantiosas, el personal ambicioso e impulsivo que la empresa contrataba y ascendía, y la cultura de competencia y resultados dio a Enron la reputación de que apabullaba a sus rivales en toda oportunidad y que también dentro de la empresa era implacable. La enorme agresividad de la compañía y su mentalidad de ganar a toda costa alimentó una cultura que gradualmente, y luego más deprisa, socavó las normas éticas, hasta que al final se hacía burla de los valores declarados de integridad y respeto de la empresa. Cuando en el otoño de 2001 se hizo evidente que Enron era un castillo de naipes impulsado por una contabilidad engañosa y una miríada de prácticas sospechosas, la compañía se derrumbó en cuestión de semanas. La mayor bancarrota de todos los tiempos le costó a los inversionistas pérdidas por 64.000 millones de dólares. Más recientemente, un equipo que investigaba un escándalo ético en el gigante petrolero Royal Dutch Shell Group que desembocó en el pago de 150 millones de dólares en multas descubrió que una cultura con fallas éticas fue un factor importante para que los gerentes hicieran pronósticos optimistas inalcanzables y que los altos ejecutivos entraran en maniobras que engañaron a los inversionistas, porque sobreestimaron las reservas de gas y petróleo de Shell en 25%, igual a 4.5 mil millones de barriles de petróleo. La investigación reveló que los altos ejecutivos de Shell sabían de diversas prácticas internas, junto con cálculos poco realistas y sin sustento entregados por gerentes excesivamente celosos y conscientes de los bonos en el grupo de exploración y producción de Shell, que fueron usados para exagerar las reservas. Un mensaje de correo electrónico escrito por un alto ejecutivo de exploración y producción de Shell, que fue atrapado en malos manejos éticos y a continuación obligado a renunciar, decía: "Me siento enfermo y cansado de mentir en cuanto al tamaño de nuestras reservas y de las revisiones a la baja Q. Tienen que hacerse por causa de nuestros registros demasiado enérgicos y optimistas". 7. En cambio, cuando hay principios éticos sólidos bien arraigados en la cultura corporativa de una empresa, la cultura opera como mecanismo poderoso para comunicar normas conductuales éticas y convencer a los empleados de sumarse a los estándares morales, principios de negocios y valores corporativo. S. de la empresa. En estos casos, los principios éticos que profesa la empresa en su código de ética o en su declaración de valores corporativos se consideran parte integral de la identidad, imagen propia y formas de operar de la empresa. Se mantienen vivos los relatos de héroes morales pasados y presentes, y las hazañas del personal de la empresa que manifiesta valores éticos y se dedica a hacer lo que predica se celebran en los actos internos de la empresa. El mensaje de que la ética importa, y mucho, resuena fuerte y claro por toda la organización y en su estrategia y decisiones. En la cápsula ilustrativa 9.3 se analiza el enfoque de G a la promoción de una cultura que combina demandas de alto desempeño con expectativas de conducta ética. ¿Por qué las estrategias de las empresas deben ser éticas? La estrategia de una empresa debe ser ética por dos razones. 1. Porque una estrategia que es inmoral toda o en parte es moralmente incorrecta y refleja mal el carácter de los empleados de la compañía. Y 2. Porque una estrategia ética es un buen negocio y va en el mejor interés de los accionistas. Defensa moral de una estrategia ética. Los administradores no evalúan desapasionadamente qué línea estratégica adoptar. La preparación de una estrategia ética comienza con los administradores que tienen un fuerte carácter moral, es decir, que son honestos, íntegros, éticos y realmente se preocupan por la forma en que se realizan los negocios en la empresa en un modo honorable. Los administradores con principios y criterios éticos elevados son defensores de un código de conducta corporativo y una obediencia firme, además están comprometidos genuinamente con ciertos valores corporativos y principios de negocios. Predican con el ejemplo al manifestar los valores declarados de la compañía y al vivir según sus principios de negocios y criterios éticos. Entienden que hay una gran diferencia entre hacer declaraciones de valores y códigos de ética y los que de verdad se aseguran se sigan de manera estricta. Como consecuencia, los administradores éticos optan conscientemente por acciones estratégicas que aprobarían el escrutinio moral más duro, no son tolerantes con las estrategias con componentes éticos polémicos. Defensa del negocio de una estrategia ética. Además de las razones morales para adoptar estrategias éticas, puede haber sólidas razones de negocio. Aplicar estrategias carentes de ética y tolerar conductas también faltas de ética no solo perjudica la reputación de una empresa,
sino también puede provocar una amplia variedad de costosas consecuencias. En la figura 9.1. Se presentan los tipos de costos en que incurre una empresa cuando se descubre una conducta sin ética de su parte, se publican en los medios las malas acciones de su personal y se ve obligada a enmendar sus errores. Mientras más notorias sean las violaciones éticas de la empresa, mayores serán los costos y más grande el daño a su reputación, y a la de su personal involucrado. En casos muy sonados, los costos de una mala conducta ética sin dificultades ascienden a los cientos e incluso miles de millones de dólares, en especial si provocan gran escándalo y mucha gente resulta perjudicada. Las penas aplicadas a los ejecutivos sorprendidos en actos ilícitos también ascienden a grandes dimensiones, como ilustra la sentencia de 150 años de cárcel para el financiero Bernie Madoff. La proliferación de mala conducta ética por parte de una empresa trasciende con mucho los costos de reparaciones para los perjudicados. Rehabilitar la reputación dañada de una empresa es un proceso lento y caro, los clientes huyen de compañías conocidas por su conducta turbia, las compañías con reputación de comportamiento inmoral tienen grandes dificultades para reclutar y retener buenos empleados. De hecho, mucha gente toma en cuenta la reputación ética de una empresa cuando decide aceptar un empleo. 28 La gente diligente y de conducta moral repudia un entorno laboral donde se condona el comportamiento ético. No quieren atascarse en una situación comprometedora ni quieren manchar su reputación con los actos de un patrón deshonesto. Los acreedores se ponen nerviosos con las acciones inmorales de un deudor por la posibilidad de derrumbe de la empresa y el riesgo consiguiente de que no se paguen los préstamos. A final de cuentas, la conducta carente de ética de una empresa corre el riesgo de perjudicar a los accionistas en forma de ingresos perdidos, mayores costos, menores utilidades y precios accionarios, y una reputación deteriorada. Por lo tanto, en un grado significativo, las estrategias éticas y la conducta ética son un buen negocio. La mayoría de las empresas comprende el valor de operar de manera que gane la aprobación de proveedores, empleados, inversionistas y la sociedad en general. La mayoría de la gente de negocios reconoce los riesgos y adversidades que se asocian al descubrimiento de un comportamiento falto de ética. En consecuencia, las empresas tienen un incentivo para aplicar estrategias que pasen la prueba de la ética, aunque los administradores de una empresa no se distingan por un fuerte carácter moral ni estén personalmente comprometidos con estándares éticos elevados, tienen buenas razones para operar dentro de los límites de la ética, si bien solo sea para uno, evitar los riesgos de vergüenza, escándalo y posibles acciones disciplinarias por una conducta sin ética de su parte y dos, para que no se les finquen responsabilidades por una conducta sin ética del personal bajo su supervisión y por su propia aplicación descuidada de estándares éticos. Cápsula ilustrativa 9.3. Cómo la directiva de General Electric forjó una cultura que mezcla un gran desempeño con una gran integridad. Para el administrador general de GE, Jeffrey Immelt, es una prioridad fomentar una cultura basada en altos estándares éticos. La gran dependencia de la empresa en controles financieros y sistemas de recompensas basados en el desempeño, necesarios por la amplia diversificación multinacional de GE, es una gran tentación para que los administradores de todos los niveles tomen atajos, apliquen tácticas de ventas carentes de ética, registren de manera no adecuada ingresos o gastos, o participen en prácticas corruptas prevalecientes en los muchos mercados emergentes donde compite GE. Immelt y otros directivos de GE reconocen con claridad que sin una fuerte cultura ética, nada detendría a los miles de administradores en todo el mundo de practicar los abundantes tipos de conducta carente de ética que, en la superficie, impulsarían el desempeño. El primer paso para establecer una cultura ética en GE fue que su directiva comunicara con fuerza los principios de la empresa que debían guiar la toma de decisiones. Jeffrey Immelt comienza y termina cada reunión anual de los 220 funcionarios y 600 administradores de la empresa con una declaración de los principios éticos fundamentales de la empresa. Immelt y otros administradores de GE se preocupan de no violar ellos mismos estos principios ni dar consentimiento implícito para que otras personas lo hagan, pues, por naturaleza humana, los subordinados de todos los niveles vigilan por si aparecen señales de hipocresía en las acciones de sus superiores. La importancia de hacer lo que se predica justifica el estándar de a la primera te vas de GE para sus administradores. Por ejemplo, se despidió a un administrador en un mercado emergente por no efectuar las diligencias requeridas con un vendedor conocido por sus prácticas de negocios sospechosas, como el pago de sobornos a funcionarios públicos.
Se despidió a otro ejecutivo de G por acceder a la petición de un cliente asiático importante de falsificar documentos para proveedores que se presentaban ante los organismos regulatorios. Con tantos estándares éticos prevalecientes en los más de 100 países donde opera G, la empresa aplica estándares éticos globales en lugar de permitir que las culturas locales moldeen su conducta de negocios. Los estándares globales de la empresa cubren temas como la mejor manera de evaluar los registros ambientales y condiciones laborales de los proveedores en sus negocios de manufactura y cómo evitar el lavado de dinero o contribuir y amparar servicios financieros de clientes que evaden impuestos o cometen fraudes contables. Los administradores de los niveles operativos son formalmente responsables de garantizar el cumplimiento ético en sus divisiones y se les requiere que presenten cada trimestre informes de rastreo a los funcionarios corporativos de G sobre indicadores clave como derrames, tasas de accidentes y aviso S de violaciones. Los administradores de los niveles operativos que caen en el último cuartil en las evaluaciones trimestrales reciben el requerimiento de presentar planes para resolver las deficiencias éticas. G también evalúa el desempeño ético de sus 4000 administradores que son responsables de los centros de ganancias o son contribuyentes clave en equipos de negocios. El planteamiento de G hacia la construcción de cultura también abarca imbuir esos principios en la conducta de los más de 300.000 empleados de la empresa sin responsabilidad administrativa. Los empleados reciben capacitación para que comprendan los principios éticos de la empresa y cómo basarse en ellos para tomar decisiones en las áreas éticamente ambiguas que surgen al tomar decisiones cotidianas. En palabras de Immelt, en tiempos en que muchas personas son más cínicas que nunca sobre los negocios, G debe procurar ganarse este elevado nivel de confianza todos los días. Empleado por empleado, G también permite que los empleados envíen quejas anónimas sobre cumplimiento ético. Las quejas reciben la evaluación de más de 500 empleados de todo el mundo con facultades de ombudsman de tiempo completo o de medio tiempo. Cerca de 20% de las 1.500 quejas enviadas al año dan origen a acciones disciplinarias. Los empleados que trabajan por hora también participan en las evaluaciones anuales de desempeño ético y reciben recompensas mediante bonos, ascensos o reconocimientos por identificar o resolver problemas éticos en el nivel operativo. Estrategia, responsabilidad social corporativa y sustentabilidad ambiental. La idea de que las empresas tienen la obligación de fomentar el desarrollo social, tema muy debatido en los últimos 50 años, echó raíces en el siglo XIX, cuando compañías progresistas, luego de la Revolución Industrial, comenzaron a proporcionar viviendas a sus trabajadores y otras prestaciones. La noción de que los ejecutivos de las corporaciones deben equilibrar los intereses de todos los interesados, accionistas, empleados, clientes, proveedores, las comunidades donde operan y toda la sociedad, comenzó a florecer en el decenio de 1960. Unos años después, un grupo de directores ejecutivos de las 200 mayores corporaciones estadounidenses, que se llamaron la Mesa Redonda de los Negocios, promovieron el concepto de responsabilidad social corporativa. Equilibrar las expectativas de los accionistas de obtener el máximo de utilidades con otras prioridades es uno de los problemas fundamentales que enfrenta la administración corporativa. El accionista debe recibir un buen rendimiento, pero las inquietudes legítimas de otros constituyentes, clientes, empleados, comunidades, proveedores y la sociedad en general, también deben recibir la atención apropiada. Los administradores creen que prestando una consideración ilustrada a equilibrar las demandas legítimas de todos los constituyentes, una corporación servirá mejor a los intereses de sus accionistas. En la actualidad, la responsabilidad social corporativa, Corporate Social Responsibility, RSC, es un concepto que resuena en Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá y países en desarrollo como Brasil y la India, que significa responsabilidad social corporativa. Concepto básico: la responsabilidad social corporativa, RSC, aplicada a las empresas atañe al deber de la compañía de operar de manera honorable, proporcionar buenas condiciones laborales a los empleados, fomentar la diversidad de la fuerza laboral, proteger el ambiente y trabajar por mejorar la calidad de vida de las comunidades donde opera y de la sociedad en general. La esencia del comportamiento de negocios responsable con la sociedad es que una empresa debe equilibrar las acciones estratégicas para beneficiar a sus accionistas con el deber de ser un buen ciudadano corporativo. La tesis es que los administradores de la compañía están obligados a mostrar una conciencia social al operar la empresa y, en particular, a tomar en cuenta cómo las decisiones de la administración y las acciones de la compañía afectan el bienestar de los empleados, comunidades locales,
el ambiente y la sociedad en conjunto. 30. Por lo tanto, actuar con responsabilidad social va más allá de solo participar en proyectos de servicio a la comunidad y donar dinero a obras de caridad y otras causas sociales valiosas. Demostrar responsabilidad social entraña también emprender acciones que ganen la confianza y el respeto de todos los interesados, operar de manera honesta y ética, luchar por que la compañía sea un buen lugar para trabajar, mostrar respeto genuino por el ambiente y tratar de marcar la diferencia para el mejoramiento de la sociedad. Como se ilustra en la figura 9.2.